Muy buenos días. Damos inicio en este nuevo año a nuestro tercer taller de formación en la Divina Voluntad. En este primer tema vamos a meditar en el propósito que Dios tuvo desde el momento de la creación del hombre, que no fue otro que hacer de él una imagen de la Santísima Trinidad. A través de los textos del libro de cielo y algunas citas de las Sagradas Escrituras, vamos a profundizar en esta verdad. Iniciemos entonces poniendo todo nuestro ser en la voluntad de Dios y hagámoslo diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a respirar en mi respiro, a palpitar en mi corazón, a moverte en mis movimientos, a sufrir en mis sufrimientos, y así nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Inmaculada, Madre y Reina de la Divina Voluntad, sigue reinando en nosotros. Jesús nos habla en las Sagradas Escrituras del Evangelio del Reino. Los santos evangelios nos hablan del anuncio del reino. La buena nueva del Evangelio es la buena nueva del reino. Vamos a comprender entonces cuál es ese reino. En el volumen 23 de enero 18 de 1928, Jesús le dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta: lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro. Este párrafo encierra verdades muy importantes que tenemos que desentrañar. Primero, él le dice a Luisa: lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad y que tú escribes. Es algo que no podemos olvidar. Todos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta son palabra de Dios. Es Jesús el que enseña, es Jesús el que habla, es Jesús el que nos manifiesta las verdades. Luisa, como lo repite él en varias ocasiones, es solo una secretaria, una escribana. Y a eso que él escribe, pudiéramos decir los 36 volúmenes o lo llamado Libro de Cielo, porque ese título se lo puso el mismo Jesús, el Libro de Cielo, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Entonces lo que escribieron los evangelistas, ¿qué es? Es el Evangelio del Reino, pero del reino de la redención, así era conocido, ¿no? El Evangelio como el reino de la redención. Pero es que resulta que en ese Evangelio del reino de la redención
estaba escondido el reino de la voluntad divina, porque todos los actos de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, todo lo que hizo y vivió aquí en la tierra, tenía un fin último y principal, que es el reino de la voluntad divina, como fin intermedio, la redención del hombre. Por eso, ya a esta última manifestación que él hace es el evangelio del reino de la voluntad divina. Sabemos que la palabra evangelio significa buena nueva. Los escritos de Luisa nos traen la buena nueva del reino de la voluntad divina, la buena nueva de la santidad divina. Y luego Jesús hace una aclaración muy importante. Nada se opone, o sea, en estas 36 volúmenes, en este libro de cielo, todo lo que Jesús manifestó y que Luisa escribió, en nada se opone, ni a las sagradas escrituras, ni al evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro. Cuando la iglesia va a probar escritos de los santos, ¿qué es lo primero que va a buscar? Si en todo lo que ellos han escrito y enseñado, todas las verdades corresponden a la revelación principal, revelación pública, que son las Sagradas Escrituras y el Evangelio. Cuando ya la Iglesia constata que todo lo que se ha escrito en nada se opone a las Sagradas Escrituras, al Evangelio ni a la doctrina de la Iglesia, aprueban esos escritos. Pero aquí hay algo importante. Aquí el que da la certificación de que en los escritos de Luisa nada se opone al Evangelio ni a las Sagradas Escrituras y mucho menos a la doctrina de la Iglesia, porque Jesús es la Iglesia y la Iglesia es Cristo, es el mismo Jesús. Él mismo certifica, pudiéramos decir que él mismo pone el nula osta a los escritos de Luisa. Y agrega algo más. Esto es el sostén, es el soporte, es el fundamento tanto de las Sagradas Escrituras como del Evangelio. Se puede llamar el sostén del uno y del otro. ¿Por qué? Porque a través de estos escritos se explicita, se profundiza, se encuentra de una manera mucho más clara y sólida las verdades anunciadas en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras. Y pienso que cada uno de nosotros, si hemos leído y meditado los escritos y conocemos las Sagradas Escrituras, vamos viendo cómo los escritos nos dan más luz y podemos penetrar mucho más y descubrir muchas más cosas en las Sagradas Escrituras relacionadas con este reino de la voluntad divina que antes no habíamos visto. En el volumen 19 dice Jesús, de junio 20 de 1926, mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre de él. Cuando Dios crea el hombre, y la Sagrada Escritura nos lo dice, ¿cómo lo hizo? Perfecta imagen y semejanza suya. ¿Qué es lo fundamental de la Santísima Trinidad? Son tres personas distintas, pero lo que hace un solo Dios verdadero. Pero lo que hace que sea un solo Dios verdadero, la unidad en la Trinidad, es la unidad de voluntad. Son tres personas, cada una tiene su voluntad, pero hay una unidad tan perfecta en la Trinidad que forman una sola voluntad y una sola persona.
Es un misterio, por supuesto, que no está al alcance de nuestra inteligencia comprender, porque es un misterio, pero es así. Y ese misterio de la unidad, que esto es lo más grande, y contemplarlo es hermoso, este misterio de la unidad en la Trinidad es el que Dios nos quiere participar. Así como ellos son uno, siendo tres, son uno, eso quiso hacer con el hombre, siendo el hombre una criatura y Dios el creador, teniendo el hombre una voluntad humana y Dios una voluntad divina. Él se propuso participarnos a nosotros de esa unidad en la Trinidad. ¿Para qué? Para que, ¿cómo se iba a dar esto? Nuestra voluntad es pequeña, pudiéramos decir, limitada. Al entrar en la voluntad divina, al unirse con la voluntad divina, se vuelve inmensa, con todas las características de la voluntad de un Dios. ¿Pero por qué? Porque esa voluntad divina entra a vivir en el hombre. Por eso dice él, en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Cuando dejamos que esa voluntad de Dios se cumpla totalmente en nosotros, se realice totalmente en nosotros, se da esa unidad en la Trinidad. Y eso fue lo que Dios quiso al comienzo. Que su voluntad se cumpliera totalmente en nosotros. Esto lo comprendemos un poco más cuando meditamos el libro de la vida. Cómo Dios para cada uno ya tejió un plan de amor perfecto, divino, infinito, para que se realizara en el tiempo, para que viviéramos aquí en la tierra felices como se vive en el cielo, para que viviéramos el cielo en la tierra. Pero eso se da cuando esa voluntad divina se cumple totalmente en nosotros. Ese plan de amor de Dios. Como no se cumplió por el pecado original, Él nos va a dar la oportunidad de que se cumpla a través del restablecimiento de su reino en nosotros. Dios nos da identidad y propósito. En el Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De Dios, ¿qué tenemos de Dios? La vida espiritual nos dotó de 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad, que son como caminos de oro a través del cual Dios iba a comunicar con el hombre y el hombre comunicarse con Dios. Fuera de eso, la unidad en la Trinidad, la unidad en la voluntad divina. Así quiso Dios que viviera el hombre. Ahí está esa imagen y semejanza con Dios. Ese fue el propósito de Dios desde el comienzo. Verse en nosotros, nos creó para Él encontrarse en nosotros, que cuando Él mirara al hombre se viera a sí mismo en el hombre. Eso es lo que Dios quiso, así, y poder decir, como dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. A eso estábamos llamados. En el volumen 19 de junio 20 del 26 nos lo vuelve a decir. Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Hablar de este reino de la voluntad en nuestra alma es hablar del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra alma. O sea que nuestra voluntad humana estuviera tan perfectamente unida con la voluntad divina que solo imperara, se cumpliera, se realizara, se desarrollara, como quisiéramos decirlo, la voluntad de Dios en nosotros. A ver, vamos a poner un ejemplo
No sé si me resulta un poco torpe, pero se me ocurre ahorita. Imaginémonos a un hijo con un padre santo, ¿sí? Y el plan del padre es que el hijo sea santo, porque él tiene claro que Dios lo creó para el cielo y que lo creó para alcanzar un grado de santidad. Si ese hijo toma la voluntad de su padre como lo principal en su vida y va dejando que la voluntad del padre que le va manifestando se cumpla en él, de manera que es obediente a todo lo que el padre le dice, y no solo obediente, dócil, para que el padre vaya haciendo en él lo que el padre va viendo, que es el camino para llegar a esa voluntad de Dios. Es una suposición, porque en la parte humana no es posible, porque todos somos imperfectos, pero imaginémonos eso, el hijo va a llegar a realizar ese plan de santidad que Dios puso en el corazón del padre, porque en todo la voluntad del padre va a realizarse en el hijo. El hijo no va a oponer nunca su voluntad a la del padre, nunca. Siempre la va a mantener sometida, dócil, dependiente de la voluntad del padre. Eso así nos creó Dios. ¿Para qué? Para que su voluntad fuera la que imperara en nosotros, viviera en nosotros, actuara en nosotros. Y nuestra voluntad estar totalmente unida a la de Él. Como Dios es plenamente feliz, como Dios es plenamente santo, como Dios tiene todos los atributos, si en el hombre esa unidad de voluntad se mantuviera, el hombre sería en la tierra otro Dios. Un pequeño Dios, como lo dice el Salmo 8, poco menos que Dios nos hiciste. Esta cita de Efesios 1 del 1 al 5 también nos muestra una vez más este plan de amor de Dios para el hombre desde el comienzo. Eso fue lo que Dios quiso para nosotros. Dice, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Primera verdad, fuimos elegidos en Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ha existido desde siempre, es eterno. Pero cuando dice la Sagrada Escritura que es el primogénito de todo lo creado, por Él, en Él y con Él fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en Cristo, para hacer en la tierra otro Cristo, es decir, otro Hijo. Y así como el Padre, al ver al Hijo, se ve a sí mismo en el Hijo, así el Padre, al ver al hombre, se vería a sí mismo en el hombre. Ese fue su plan. ¿Por qué? Porque Él nos creó, nos eligió en Cristo. O sea, no nacimos ni porque nuestros padres quisieron, ni por voluntad propia. Nacimos porque Dios nos eligió para venir a la tierra, nos eligió en Cristo. ¿Pero para qué nos eligió? ¿Para qué quiso que naciéramos? Para que fuésemos santos, como Él es santo. Por eso dice Cristo, sed santos como mi Padre es santo. Y esa santidad la íbamos a alcanzar ante Él por el amor. E irreprochables ante Él por el amor. O sea que en nuestra vida todo fuera amor. Que el amor en nosotros fuera irreprochable. Eso es lo que nos iba a llevar a la santidad. Para eso nacimos. Por eso estamos aquí en la tierra. Porque Dios nos eligió en Cristo, hubiéramos podido no nacer. Nuestro ser viene de Dios, de la voluntad de Dios.
En Lucas 17 del 20 al 22, ellos ya pues se les había hablado de ese reino, ¿sí? que vendrían a establecer el reino. Ellos pensaban en otro reino y por eso le preguntan a Jesús que cuándo vendrá el reino de Dios. Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible, porque ellos imaginaban que iba a llegar un Mesías poderoso, como estaban bajo el imperio romano, pues que iba a destruir totalmente ese imperio romano e iba a imponer su propio imperio. Eso era lo que ellos imaginaban. Por eso Jesús le dice, no va a venir en forma visible. La gente no dirá, mira, el reino de Dios está aquí o el reino de Dios está allí. No. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, mi Padre creó vuestra alma, vuestro ser interior, para reinar en él, porque Dios es espíritu. Y Dios reina en el ámbito espiritual, que trasciende el material, pero reina en el ámbito espiritual. Por eso dice, búsquenlo allí, en su alma, en su interior, búsquenlo, que allí está. Dice, está. Lo que pasa es que el hombre no lo había reconocido y mucho menos lo había dejado actuar. Por el pecado original, por supuesto. Como ese reino de Dios que está dentro del alma no había sido ni reconocido, ni aceptado, Jesús en sus enseñanzas enseña a pedirlo, para que el hombre vaya creando conciencia de ese reino. Y lo hace cuando enseña a los discípulos a orar a través del Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué pide ese reino? ¿Por qué nos enseña a pedir el reino si ya está dentro de nosotros? Porque no había conciencia de que estaba allí. Y mucho menos había disposición para dejarlo reinar. Para que creciera en nosotros el deseo de ese reino, primero para despertar inquietud por ese reino, deseo de que se estableciera en nosotros, porque no estaba establecido. Y cuando agrega, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, está especificando en qué consiste ese reino. Ese reino consiste que aquí en la tierra tenemos que vivir como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? En el cielo solo hay una voluntad, la de Dios. Y la felicidad de los santos, de los ángeles, es la voluntad de Dios. Ellos gozan cuando en la tierra se ama y se deja reinar a la voluntad de Dios. Aumenta en ellos la gloria accidental. Porque esa es la felicidad de ellos, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es plenitud de felicidad, plenitud de amor, plenitud de bondad, plenitud de ternura, plenitud de luz, es plenitud. Y eso es lo que da felicidad, la plenitud. Porque cuando hay carencia de algo no hay felicidad. En el cielo hay felicidad porque hay plenitud, porque viven en la voluntad de Dios. Porque en el cielo solo reina una voluntad, la de Dios. Y Jesús explica eso, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es una petición que amplía el venga a tu reino. ¿Cuál es el reino que debe venir? Ese. El que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa unidad de voluntad que hay en el cielo y que Dios quiere que se establezca en la tierra porque ese fue su plan desde el comienzo, tiene un modelo. Y ese modelo es la unidad entre Jesús y el Padre. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Jesús se hizo hombre y por eso es llamado el nuevo Adán, porque
vino a la tierra a vivir como debió haber vivido Adán, como Adán vivió antes del pecado original y como debió haber vivido siempre. Por eso se hace modelo de santidad divina. Claro que también asumió su condición de reparador y por eso asumió todos los castigos que nosotros merecíamos. Él los vivió. Pero vino a ser modelo de esa unidad de voluntad con el Padre. Y lo dice en varios apartes del Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan. En Juan 17:11 dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Uno en la unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí habla de nosotros en la Trinidad. Y en Juan 17:22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Juan 17:23, yo en ellos, y esto es hermoso, yo en ellos. Por eso él dice, yo soy la vida, porque él tiene que ser nuestra vida. Para poder llegar a esto, tenemos que dejar que Jesús sea nuestra vida, es decir, que él viva en nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Ahí está la unidad. Yo en ellos y tú en mí. Si Jesús está en nosotros, nosotros estamos en Jesús. Y si nosotros estamos en Jesús, como Jesús está en el Padre, nosotros entramos con Jesús en el Padre. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente en unidad. En otras palabras, para que sean perfectamente uno. Porque Jesús es el mediador. Nosotros no podemos ir al Padre directamente. Es por medio de Cristo. Por eso Cristo entra en nosotros a vivir en nosotros a través de este don de la divina voluntad. Viviendo Jesús en nosotros, nosotros nos perdemos en Jesús. Entonces hay una unidad perfecta de Jesús y nosotros, de nosotros y Jesús. Pero como Jesús está en unidad perfecta con el Padre, al unirnos a Jesús, nos unimos al Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. ¿Por qué Jesús le dice muchas veces a Luisa, pero por qué no hablaste de esto antes? Jesús le dice, no, es que la humanidad no estaba preparada. Primero tenía que venir la redención. Por eso dice en Juan 16, 12, 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, o sea, a la verdad completa. El Espíritu Santo. Por eso este tercer fiat, esta era que ya comenzó, que es la era del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es Él el que nos va a llevar a la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? El reino de la voluntad de Dios, la santidad divina. Es el tercer fiat. El primer fiat, la creación, el segundo fiat, la redención, y el tercer fiat, la santificación divina. Y esto es lo que Jesús anuncia aquí. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hasta la verdad completa, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y lo vemos claro cuando leemos los escritos de Luisa, cómo Jesús anuncia este reino. Cuando ya se establezca en la tierra lo que va a ser, lo que va a vivir cada uno.
Y en Romanos 8:29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, ¿a quiénes conoció de antemano? A los que eligió en Cristo. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Padre nos elige en Cristo de antemano, nos conoció y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que fuéramos perfecta imagen de su Hijo en la tierra. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito, pero nos elige en Cristo para que seamos otro Cristo. Él por naturaleza, nosotros por participación, por gracia. Y eso es lo que nos hace ser hermanos de Cristo, porque el vivir en la divina voluntad nos hace verdaderos hijos de Dios. Porque para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que tener como vida a Jesús, como vida la voluntad divina en nosotros. Eso es lo que nos hace perfectamente hijos, porque eso es lo que vive el Hijo. ¿Qué vive el Hijo? La unidad con el Padre. Mientras no haya esa unidad con la Trinidad, no se está viviendo como hijo. En el volumen 19 de junio 20 de 1926, Jesús se muestra como el nuevo Adán. Ahí nos va diciendo cómo Él vive esa unidad con el Padre. Y nos lo dice para que nosotros también lo vivamos. ¿Qué nos enseña? Nos dice, yo no tomo otro alimento, sino el que es formado en mi reino. Y cuando veo esta semilla celestial, más que pajarillo vuelo para hacer de ella mi alimento. El Evangelio nos dice, mi alimento es la voluntad de mi Padre. Cuando Él habla de semilla celestial, ¿a qué se está refiriendo? Dice, el alimento que Él toma es el que es formado en su reino. ¿Quién forma ese alimento? El Padre. Porque el Padre es el que determina en cada instante de la vida del Hijo lo que va a suceder. Jesús vivió en un acto continuado de la voluntad del Padre. Él dice, yo no hago sino las obras del Padre. Yo no hago las cosas por mi cuenta, sino hago lo que veo hacer al Padre. El reino está formado por la voluntad del Padre. Esa es la semilla celestial de la que Jesús habla. Es la voluntad del Padre la que forma el reino. Y ese alimento es el que Jesús come. ¿Cuál es el alimento? Lo que la voluntad del Padre le manifiesta en cada circunstancia. Cada circunstancia era un acto de la voluntad del Padre. Y como las circunstancias son continuas, porque en la vida nuestra es continua, un acto sucede al otro, un momento sucede al otro momento, cada circunstancia es una manifestación de la voluntad de Dios, un acto continuado de la voluntad del Padre. Esa es la semilla celestial que Jesús descubre y ve en cada momento. Esa es la que Él come. Ejemplo, le toca huir a Egipto a medianoche. Esa es la voluntad del Padre. En Egipto viven la más absoluta pobreza. Esa es la voluntad del Padre. A su tiempo, el ángel le dice a José que ya vuelva a Nazaret porque murió Herodes. Esa es la voluntad del Padre. En el momento en que el Padre quiere, en las circunstancias en que el Padre presenta, como Él lo determina. ¿Sí? Eso es la voluntad del Padre. Y así la mira a Jesús, así lo vivió María.
María igual vivió en un acto continuado de la voluntad del Padre. Igual ella vivió comiendo esta semilla celestial, porque ella fue concebida en esta unidad de voluntad con la Santísima Trinidad. Es la primera criatura en la que se establece de manera plena el propósito de Dios sobre el hombre. En su Inmaculada Concepción, Dios la crea en una unidad de voluntad con la Trinidad. La somete a la prueba, ella triunfa en la prueba y vive plenamente una vida de unidad con la voluntad del Padre. En Cristo, porque la vida de Jesús y de María se hizo una sola por la unidad de voluntad. Y esto es lo que Jesús nos enseña, que en cada circunstancia de nuestra vida la tomemos como un alimento para comer, un fiat del Padre al que tenemos que decirle fiat, una semilla celestial de la que tenemos que alimentarnos. Esto también es importante que lo meditemos. Cuando veo el seno del alma que me abre las puertas para dar lugar al reino de la suprema voluntad, giro para formar el reino de mi voluntad en el alma, a fin de que ella me forme la semilla para alimentarme. Cuando el alma abre las puertas al reino, Jesús enseguida entra a formar el reino en el alma. Y cada circunstancia de la que nosotros nos alimentamos, si reconocemos en ella la voluntad del Padre, se vuelve alimento para Jesús. Entonces, la vida de Jesús en nosotros va creciendo. Porque ¿de qué se alimenta la vida de Jesús en nosotros? De la voluntad del Padre, reconocida, aceptada y vivida por nosotros. Chupando su amor y los frutos del reino de mi querer, tomo mi dulce sueño y victorioso me reposo. El alma quiere vivir en la divina voluntad. Pongámonos nosotros como ejemplo, queremos vivir en la divina voluntad y le hemos abierto las puertas a ese reino, porque lo queremos conocer, lo estamos meditando, estamos tratando de vivirlo, hemos abierto las puertas. ¿Qué hace Jesús? Él inmediatamente, viéndonos dispuestos, entra a formar el reino de su voluntad en nosotros. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Alimentarlo. ¿Y cuál es nuestro alimento? Mirar en cada circunstancia, reconocer en cada circunstancia la voluntad del Padre. Unirnos a esa voluntad como llegue, feliz o dolorosa, pero siempre la voluntad del Padre. Y ahí olvidamos nuestra voluntad para tomar la voluntad del Padre. Darle un fiat amoroso, que importa que sea con lágrimas como se lo dio la Virgen. Y al nosotros reconocer la voluntad del Padre, darle un fiat amoroso, ya estamos tomando ese alimento, esa semilla celestial, y al tomarla nosotros, Jesús la come en nosotros. Y ahí es donde Él dice, chupando su amor y los frutos del reino de mi querer, tomo mi dulce sueño y victorioso me reposo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado a realizar su obra. Es que cuando nos unimos a la voluntad de Jesús ya se hace una sola vida, la de Él en nosotros. Os he amado, dice Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál es la mejor forma de permanecer en el amor? Viviendo un fiat continuo. Porque todo fiat del Padre es amor. El fiat de la creación, que es eterno, o sea, sigue resonando en el sol, en el agua, en las flores, en los animales, en la lluvia, en el trueno, en todo sigue resonando ese fiat, pero siempre tiene un único sonido, te amo. Igual en la redención, todos los actos de la vida de Jesús aquí en la tierra
son un fiat del Padre para nosotros en Cristo. Un fiat que no tiene otro sonido sino te amo. Y al que nosotros tenemos que responderle te amo. Es la única manera de permanecer en el amor, reconociendo el amor y correspondiendo al amor. Igual, el fiat del Padre se manifiesta en cada circunstancia de nuestra vida, porque Él teje nuestra vida. Dios cuida de nosotros con infinito amor. Él va tejiendo nuestra vida con amor. Permanecemos en su amor cuando reconocemos el amor y le respondemos con igual amor. Por eso digo, así sean circunstancias dolorosas o desagradables. Es que ya lo único que nos ha de importar es la voluntad de Dios, no la nuestra. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No lo que a mí me parece, sino lo que Dios manifiesta. Y aquí se nos amplía ese te amo. Dice, es tanto mi amor por ti, que no solo no tiene principio, sino que no tendrá fin, porque es un amor eterno. Y en estas dos palabras puedes comprender cuán grande, cuán fuerte, cuán constante es mi amor por ti. El querer divino, o sea, la voluntad divina, me llama a cada instante porque quiere ser amado. Y como a mi amor apenas puedo llamarlo gotitas, Él quiere darme el suyo a fin de que yo tenga mares de amor, no gotas, para decirle que lo amo mucho, mucho. ¿Qué bondad quiere poner de lo suyo para tener el contento de poder decir que la criatura lo ama? Esta es la reflexión que Luisa hace. Reconoce que nuestro amor es pequeño, es limitado. Y Dios merece un amor ilimitado, eterno, infinito. Y como Él sabe que no se lo podemos dar, nos da su amor, para que lo amemos con su mismo amor. Pero para nosotros tener el amor de Dios tenemos que recibirlo. Y esos son los giros. Reconocer su amor en la creación, en cada cosa creada, el sol, la lluvia, el viento. Y recibir su amor en nombre de todos y de corresponderle. Igual en la redención, bien sea que estemos meditando los misterios, haciendo las horas de la pasión, estamos reconociendo su amor en la redención. Y le amamos. Lo recibimos ese amor y con ese mismo amor le amamos en los actos de la redención. Y ahí nos mantenemos en un continuo intercambio de amor. Cada alma durante todo el curso de su vida está obligada a amarme constantemente. Esto es importante. Estamos obligados a amarlo constantemente, o sea, sin interrupción, sin ningún intervalo. Y no amándome siempre, quedan en el alma tantos vacíos por cuantos días, horas, minutos ha dejado de amarme. Miren qué dolor. Y esta es nuestra tarea, porque Dios nunca deja de amarnos. Su amor es ininterrumpido, es eterno. Y así quiere Él que sea nuestro amor por Él. ¿Y cómo hacemos para que eso se dé? Estar atentos. Él le da un secreto a Luisa muy al comienzo, en el volumen 1. Vive como si solo tú y yo estuviéramos en la tierra. Es la única manera para que nada nos distraiga. Entonces, en toda circunstancia, en toda persona, descubriremos a Jesús. Reconoceremos su te amo y estaremos amándolo. No hay otra forma. Obvio que esto requiere un ejercicio permanente, pero Él nos va dando la gracia en la medida en que nos ve dispuestos y esforzándonos. En el volumen 8 de febrero 9 de 1908 nos dice: ah, sí, ámame por todos, sáciame de amor. En mí no hay pasiones, pero si pudiera tener alguna pasión, la sola y única pasión sería el amor. Pero el amor en mí es más que pasión, es mi vida. Y si las pasiones se pueden destruir, la vida no.
Ven en qué necesidad de ser amado me encuentro. Por eso, ámame, ámame. Un Dios suplicando que lo amemos. Y en el volumen 10 de octubre 23 de 1911 nos dice: hija mía, haz que la vida de tu corazón sea toda de amor. ¿Cuánto nos insiste Jesús en eso? Que la vida de tu corazón sea toda de amor. No hagas que entre otra cosa, porque yo quiero tomar alimento de dentro de tu corazón. Miren, tomar alimento de dentro de tu corazón. Y Él no puede tomar otro alimento más que el amor, porque la voluntad de Dios es amor. Y amor y voluntad de Dios van unidos. Y si no encuentro todo amor, para mí no será alimento sabroso. En cuanto a las otras partes de ti, les podrás dar a cada una su oficio. Esto es, a la mente, a la boca, a los pies, a todos los sentidos. A uno le va a dar adoración, a otro le vas a dar reparación, a otro le vas a dar alabanzas o agradecimiento, como quien dice todo lo que quieras. Pero lo único que a mí me interesa y lo único que quiero de tu corazón es el amor. O sea, nuestra vida tiene que ser vida de amor. Ya el numeral 27 del Catecismo nos lo dice. Fuimos creados por el amor, en el amor y para el amor. Y no viviremos según la verdad, sino reconocemos este amor y nos entregamos libremente a él. Está claro, nuestra vida tiene que ser vida de amor. En el volumen 19 de junio 20 de 1926 nos dice: y como tu ideal y el mío son uno solo, tiene que ser uno solo, el reino de su voluntad. También tú has sostenido la batalla de largos años para conquistar el reino de mi voluntad. A los dos nos ha costado mucho, le está hablando a Luisa, y ahora somos los dos triunfadores y conquistadores. Así que también tú eres la pequeña reinita en el reino de mi voluntad. Y si bien pequeña, eres siempre reina, porque eres la hija del gran rey. A esto nos lleva el vivir en la divina voluntad. Nos transforma en reinas. Es que no fuimos creados reyes. El hombre fue creado como rey del universo y Eva reina del universo. Perdieron ese reinado. Lo recupera la Virgen y Jesús como Dios hombre. Y ahora nos están diciendo: queremos que ustedes recuperen su papel de reina. Luisa lo recupera, se lo dice Jesús aquí, y espera que nosotros lo recuperemos. Por eso quiere Él que eso sea lo más importante para nosotros. En Mateo 6:33 lo dice: busquen primero su reino y su justicia. O sea, el reino de Dios, la justicia de Dios. Y todas esas cosas se las darán por añadidura. Todo lo demás es añadidura. La salud, el dinero, virtudes, gracias, todo lo demás es añadidura. Lo que más importa es el reino de Dios, porque llegando el reino de Dios, llega todo para nosotros. Ahora, este reino de Dios, ¿qué requiere de nosotros? Esfuerzo, constancia, sacrificio, porque es lo más grande que Dios nos puede dar. Él lo dice: yo no puedo darle al hombre un don más grande porque aquí se lo estoy dando todo. Y las cosas grandes, las cosas valiosas, tienen un alto precio, no se consiguen fácilmente. Por eso Él dice: el reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que violentar nuestra voluntad, violentar nuestros gustos, morir a lo nuestro. Y los violentos son los que lo arrebatan, porque requiere constancia, ir muriendo a muchas cosas. Eso es lo que nos dice Mateo 11:12 y Lucas 16:16. A eso nos llaman, a entender que es un camino estrecho. No se va a adquirir por un camino ancho, no.
Esto lo digo porque a veces muchas personas encuentran obstáculos en el dinero, porque no pueden comprar los volúmenes, en el tiempo, porque no tienen tiempo. Pero miren, para todo lo que el hombre considera importante, y mediten en esto que es verdad, para todo lo que una persona considera importante y necesario en su vida, siempre hay tiempo y siempre hay dinero. ¿Por qué? Porque el tiempo lo busca como sea, o se levanta más temprano, renuncia a algunas cosas, pero le saca tiempo. Y dinero, si no lo tiene, lo busca, lo presta, hace el sacrificio que sea para conseguirlo. Yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es la primera condición. ¿Y cómo es el niño? Dócil. Prácticamente que el niño poco manifiesta su voluntad. Es la voluntad del padre. Y si de pronto es caprichoso, el padre puede dominarlo. Porque el niño es pequeño, débil, dócil. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra humillación? Entender que nuestra voluntad es imperfecta y la perfecta es la de Dios. La de nosotros es limitada y es Dios la eterna. Nosotros no sabemos, Dios sí sabe. Bueno, son muchas las verdades que tenemos que meditar en este taller, son muy hermosas. Les encargo retomarlas, profundizarlas, para que podamos seguir con mayor fuerza, continuar con mayor fuerza la vida de este reino en nosotros. Confiando en nuestra Santísima Madre, Madre y Reina de la Divina Voluntad, entreguemos a ella estas verdades para que ella las conserve en nuestro corazón, nos enseñe a vivirlas dentro de nosotros y las fecunde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.